Hola, ¿qué tal? Voy a esperar si entra Silvia, que es mi invitada de hoy, que nos va a hablar de los hidrolatos. ¿Se me oye bien? A ver si... A ver, Silvia se ha unido ya. A ver si la puedo invitar. Vale. Silvia. No sé si se me oye o no se me oye. Uy, Uy, la conexión. Mala. ¿Hola? Se me ha quedado congelado. Silvia, Silvia, Sí, ¿me oyes? ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿No me oyes tú a mí? Sí, te oigo Sí, bien. me oigo. Te veo un poquito borrosa, Ahora. Te veo un pero poquito bueno. borrosa, pero bueno. Sí, yo también te oigo entrecortada y te veo entrecortada. Sí, ¿Sí? debe ser la Debe conexión. ser la conexión. Ah, espera. ¿Se me oye con ¿Se eco? me oye con eco? Yo me oigo. ¿Ahora? ¿Ahora? Quizás mejor. Ahora mejor, sí. A ver, espera. Un segundo. Vale. Sí. A ver. Ahora. Hola. Ahora bien. Yo te veo bien y te oigo bien. No sé si nos oyen Yo no bien. te... Marta, se te oye eco. un tono. Vale. Se oye eco. Bajamos un Espera. poquito los auriculares, quizá. ¿Ahora mejor? Probando, probando ahora. Sí, ¿me oyes mejor sin cascos? Yo No. sí, pero a ver qué nos dicen. A ver, si me vuelvo a Óscar, probar, con cascos. o Miel Aromas del Pirineo, ¿nos podéis decir si se me oye bien a las dos, si se me oye con eco? A ver, ¿ahora? Parece que bien. Bueno, empezamos, si no Espera. ya nos dirán. Yo ahora me oigo bien, Sí. ¿eh? Antes me oía con retorno. No, no te oigo. Ah, no me oyes. Nada. Más sin cascos, porque no te oigo yo si no. Vale, a ver, se os oye bien, se escucha bien. Vale, pues adelante entonces. Si no, ya nos dirán. ¿Qué tal, Vale, Silvia? genial. Muy bien, hola, por fin. Buenas, ¿qué tal? Bueno, los directos tienen esto, que tienes que tener tu ratito de técnicas y que nunca sabes. Sí, Esta es la emoción del totalmente. directo, nunca sabes cómo va a ir. ¿Cómo vas a ir? Pues bueno, Pero hoy, eso hoy está bien. tengo aquí a Silvia, no sé si se me oye bien, ¿eh? Tenemos aquí a Silvia, que es la cofundadora de Savia Ibera. Ellos son artesanos y hoy nos van a hablar de su producto estrella, los hidrolatos. Sí, exactamente. No te oigo, ¿eh? ¿No? Ahora sí, quizás. ¿Me oís? Ahora mejor, sí, ahora mejor. Sí. Vale, Ahora sí. sí. Si Es no, que se te corta si un no poco volver a como la probar. conexión. Sí, pues mira, voy a volver los Es cascos, ¿de el internet acuerdo? rural este, ¿no? ¿Verdad? Es exacto, internet rural ya es suficiente que tenemos, pero aquí pasa un pájaro y se pierde la conexión. Ahora quizás mejor.
Un poquito mejor, sí, ahora mejor. Vale, Silvia, pues si Vale, te quieres presentar un poquito, te dejo ya hablar. sí. Bueno, que me has presentado, pues bien, ¿no? Soy Silvia y soy agricultora, recolectora, destiladora y, bueno, tengo una destilería junto con Kurt, mi pareja y socio, en Huesca, en la comarca del Somontano. Y es un proyecto rural que iniciamos hace 7 años con el objetivo de, bueno, de valorizar el potencial de las plantas aromático-medicinales. Sobre todo, que es lo que nos dedicamos nosotros, es a la destilación de aceites esenciales y los maravillosos hidrolatos. Digo maravillosos porque son los más desconocidos a veces y bueno, durante la historia se empezó trabajando en los inicios de los inicios con los hidrolatos antes que el aceite, pero hubo una franja en que, bueno, pasaron a ser subproductos residuales, que eso no es cierto, hasta hace unos años, ¿no? Que vuelven a tener un poco de nombre y están volviendo, ¿no? Y viendo el potencial que tienen. A mí personalmente me encantan los aceites esenciales, pero me chiflan los hidrolatos, porque encuentro que son potentes y la manera de uso, sobre todo a nivel particular, siempre es más fácil, ¿no? El hidrolato y tiene un potencial enorme. Yo también Eh, lo siento un poco así, ¿eh? Empecé con los aceites esenciales y los hidrolatos, bueno, debí pillar la franja esa donde no se conocía mucho de ellos, o que eran más bien como tónico, ¿sabes? Como algo tópico, uy, me ha saltado el casco, como algo muy tópico y tal. Y sí, ahora para mí son como la reversión, ¿no? sí. Sí, yo tengo bueno, seguramente mucha gente lo debe pensar, tengo la sensación de que el aceite esencial nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y ahora retomamos, ¿eh? Porque no es nuevo, ¿eh? El hidrolato, repito, que es de antes. Pero yo creo que ahora vamos también un poco junto con todo, ¿no? A lo más leve, al agua, a lo más ligero, lo más sutil. El aceite esencial, ¿no? Yo digo que es muy faraónico. Y el hidrolato es agua, ¿no? Ahí está el componente de la medicina del agua y todos los principios activos que llevan. Y son muy potentes. Y hay gente que dice, no, esto es solo agua destilada. No, no. Para nada es solo agua destilada. El agua destilada es un componente, ¿eh? Eso es importante entender, ¿no? ¿Qué es lo que lleva un hidrolato? Mira, tengo aquí uno, lo veréis, tengo aquí un poco de hidrolato de lavandín. Fijaros, si lo viéramos así, diríamos que es agua destilada. Pues aquí dentro hay un montón de información y de particulitas, que es lo que les confieren las propiedades. El hidrolato es, digamos, un extracto líquido compuesto por agua destilada y esos componentes aromáticos volátiles que durante la destilación se mezclan en el agua, se llaman hidrofílicos, lo que arrastra el agua. Lo que es lipofílico va para las grasas, es el aceite esencial. El hidrolato no es, también hay un mito que dicen que es la versión del aceite esencial, o sea, del aceite esencial más diluido. No es verdad tampoco. Algunas propiedades el hidrolato las comparte con su hermano, el aceite esencial, otros las comparte con la planta madre, por ejemplo, un extracto pues, seco, y otros son particulares, porque lo que hay aquí dentro es algunas tracitas de los componentes del aceite esencial, pero no todas, y tiene otras que no tienen el aceite esencial. No sé si me he explicado. Entonces, dicho esto, Sí. claro, dicho esto, hablar de hidrolatos es como imposible, porque habría que hablar hidrolato de romero, hidrolato de tomillo, hidrolato de santolina, hidrolato de rosas. Entonces, bueno, sí que hay generalidades, pero no se puede extrapolar que todos los hidrolatos tienen la misma función que su hermano el aceite esencial, pero más diluida. Eso no siempre es verdad, depende. Sí que es verdad que como extractos menos concentrados que los aceites esenciales, evidentemente el uso tiene menos contraindicaciones, en uso tópico prácticamente ninguna, uso oral sí que puede tener, no significa que no tenga, pero mucho, o sea, menores que no el aceite esencial, ¿no? Y están indicados, son más seguros, entre comillas, para que use una persona en casa. Están destinados a gente, por ejemplo, a nivel tópico que tenga más propensidad a alergias, pieles sensibles.
Ujú. Grupos de la población más vulnerables, como niños, niñas más pequeñas, que para que los aceites es un tema que siempre, y más con niños, niñas, profesional totalmente. Sí, El hidrolato da un poco más de margen, ¿no? Y personas ancianas, personas que no les gustan mucho los olores fuertes o las sustancias fuertes, y sobre todo, como comentabas, ¿no? A nivel cosmético, como tónico en pieles mucho más sensibles. Sería el ideal. Es lo que decías, hablando de la cosmética, quizás el uso es complicado porque nuestros hidrolatos son alimentarios. Ahora explicaré cuál es la diferencia y cómo lo puedes saber, ¿no? Y la calidad de un hidrolato. Pero es verdad que existe muchísima información a nivel, digamos, cosmético, como tónico facial. Tienes una ambulancia por allí, o capilar, pero tiene otras propiedades. O sea, no nos olvidemos de sus propiedades terapéuticas, medicinales, sus propiedades alimentarias. En otros países hay más tradición de ingerir en la alimentación los hidrolatos. Aquí es algo más desconocido. Y muchos otros usos que no entraremos porque sería eterno, pero para que os hagáis una idea, nosotros usamos hidrolatos en nuestro huerto, como lo hacemos en ecológico, es un buen repelente de ciertas plagas, como de hormigas. Yo vaporizo, por ejemplo, pulverizo hidrolato de romero para las hormigas en la puerta. ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esos usos que no voy a entrar tanto, sinceramente, con un hidrolato de buena calidad, hombre, no lo aconsejo, ¿no? Porque si tienes algo Ya, tan bueno, destinado a la alimentación, se han extraído pensando en su calidad y su propiedad terapéutica y va y lo usas para el huerto, a lo mejor no es lo mejor. Nosotros usamos la parte que no vendemos. Aprovecho para comentar esto, ¿no? La calidad de los hidrolatos. ¿Por qué digo la parte que no vendemos? Dirán, ostras, ¿no vendéis todo el hidrolato que producís? No, no lo vendemos todo. Porque cuando lo producimos, ¿no? El hidrolato es el coproducto, no el subproducto. No es peor que el aceite esencial. Es el coproducto de una destilación que viene normalmente de una planta aromática, pero no siempre, ¿eh? Se puede hacer hidrato de otros vegetales, como por ejemplo los pepinos. En nuestro caso estamos especializados en hidrolatos de plantas aromáticas. Entonces, cuando destilamos, el vapor de agua que genera la caldera pasa por el vaso destilador donde está toda la planta y arrastra serpentín, lo condensa y nos salen las dos cosas, el aceite esencial y el hidrolato. Si tú haces una destilación casera en alambique pequeño, como por ejemplo nuestro alambique origen, que allí que es el origen de todo, muchas veces no rinde y no sacas aceite, solo sacas hidrolato. Pero normalmente en un proceso un poco mayor sacas los dos productos. Coproductos son igual de importantes. ¿Qué pasa? Es importante saber que no todas las destiladoras y destiladores tenemos el mismo cuidado a la hora de destilar y le damos la misma importancia al hidrolato. ¿Por qué? Porque el hidrolato y el aceite esencial, aunque se estén produciendo en ese proceso de destilación, hay que contraerlos por separado. ¿Por qué? Porque llega un punto que tú necesitas, a lo mejor te faltan 10 minutos, 15 para obtener el aceite esencial que tú quieres antes de apagar la destilación, pero el hidrolato se te está diluyendo. Entra agua, 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 y entonces tenemos estos hidrolatos muertos, súper diluidos, además muchas veces quemados, que ya no tienen ninguna propiedad ni ningún interés terapéutico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hay algún punto que decimos, ya está, retiramos el hidrolato, seguimos con la destilación para el aceite esencial, pero lo que llega a vuestras casas es el hidrolato de calidad. El resto que se va produciendo, que ya no interesa, porque ahí hay cosas quemadas, hay productos no deseados, eso es lo que usamos en casa, pues claro, para todo, para limpiar el tal, pero es un uso que evidentemente no se le daría nunca al hidrolato a la parte de la producción. Esa sería un poco la calidad. En cuanto a la destilación, o sea, tener en cuenta, perdonad, tener en cuenta, un segundo. no te oigo ahora, ¿eh? Vale, es que me han tenido un problema porque me han llamado. Vale.
Pues eso, que hay que tener en cuenta la destilación. Luego, evidentemente, la planta. ¿Qué planta estás usando para destilar? En aceite esencial, nosotros destilamos siempre planta fresca, recién cosechada. Eso es súper importante para la calidad, sobre todo del hidrolato. El aceite esencial, si destilas orégano seco, pues aún te va a salir. Te cambiará un poquito la componente químico, pero te saldrá bastante parecido. Un hidrolato no tiene nada que ver, porque en sí estás destilando además el agua celular de esa planta. Ya no solo el vapor, sino el agua. Claro. Y esa es la información, ¿no? Que es lo que siempre hablamos, que es nuestra visión, de que para nosotros un hidrolato y un aceite esencial también, no solo es su química, la química es importante, pero es algo holístico, ¿no? Hay el componente emocional, componente energético, es un totum, ¿no? Un total. Y ahí está la importancia del agua. También de la calidad de la destilación, de la planta, evidentemente un cultivo que no sea con agroquímicos, una planta sana, una recolección en el momento adecuado. Y luego un manipulado adecuado, ¿no? Que cuando el momento que tú obtengas los coproductos, el hidrolato, enseguida ya lo vayas al envasado, en nuestro caso, al obrador, y enseguida lo manipules, le hagas los protocolos de control y enseguida lo envases. Eso es muy importante, ¿no? Que los hidrolatos, a diferencia de los aceites, sí que se pueden contaminar, ¿no? Así que no es igual que un aceite esencial. No tanto como la gente se piensa, ¿eh? El hidrolato es muy estable, pero podría contaminarse mucho más rápido que un aceite esencial. Sería ¿Tienen esto. más durabilidad los aceites entonces? Sí, muchísima más. Los Porque también hidrolatos, no obstante, al ser aceite están más protegidos, ¿no? sí, Los que al no son... haber, claro, cuando un producto se pasa es cuando hay agua. Todo bicho viviente, bacterias, hongos, necesita agua para vivir. Claro. El hidrolato es prácticamente agua destilada. Sí que los componentes que tenga, que son antisépticos, antibacterianos, sí, conservantes, esos principios que arrastra, sí que tienen un margen de controlar las poblaciones que puede haber de bacterias, hongos. Pero un aceite esencial es 100% componente antibacteriano sin pizca de agua. Por tanto, es imposible que haya un hongo vaya y Ujú. colonice. El hidrolato sí. ¿Y cómo nos Mm. podemos dar cuenta de que no está bien? Porque, bueno, Sí. yo confieso que pone 15 días, pero es que para 15 días gastarte un hidrolato te lo tendrías que No, tomar así, ¿sabes? Yo sí, los no, tengo no, no. ahí y si los pruebo y veo que me huelen igual y tal, metidos en la nevera, los sigo usando, lo confieso. Vale, sí, ahí hay, bueno, es un mundo. Mira, nosotros, nuestro hidrolato es alimentario, entonces hay un tema de registro que luego explicaré la diferencia entre un hidrolato que no es alimentario y uno que sí, y también cómo identificar realmente si tienes un hidrolato o no tienes un hidrolato entre las manos. El tema de la vida útil es que nosotros, por ejemplo, en alimentaria por registro, hay unas normativas que hay que seguir, ¿no? Por registro alimentario y en cierto punto tú tienes que ajustar tus fechas de caducidad a unas listas que hay. Comunicaros que el año que viene ya Ujú. cambiamos porque ya hemos comprobado digamos, la durabilidad de nuestro producto, pero hasta ahora poníamos que una vez abierto eran máximo de 15 días. Eso no es verdad. De hecho, yo tengo hidrolatos de hasta 2 años en la nevera y más, que lo digo a nivel individual, ¿no? Pero que un hidrolato bien almacenado, siempre bien cerrado, evidentemente no chupando el pote, dura muchísimo. En No, la claro, nevera, claro, en la dura nevera. muchísimo. ¿Qué Sí, yo pasa? tengo este de Claro, ¿qué pasa? lavandín que tiene 6 meses, yo creo. Pues mira, Ya me queda ¿y poco, cómo que lo tengo que tomas? hacer un pedido. Pues por Qué bien, aquí. sí, sí. Mira, tienes poco a Sí, poco el de sí. lavandín. Es, Es súper calmante. sí, este me gusta mucho, la verdad. Y es verdad que el olor del aceite es mucho más, pero es que a veces es demasiada intensidad. A veces no puedes dormir y inhalas aceite de lavandín y es como, uf, es como, vale, ¿sabes? Como que la Sí, cabeza te dices, encima que no puedo dormir, ahora el olor me ha entrado como muy para adentro, ¿no? Y en sí. cambio el lavandín es súper sutil y te relaja. Directamente es que ya no te molesta, te relaja. También Sí, puede haber sí, algo, ahora hablando tú,
Me ha venido, ¿eh? No es que lo sepa, pero puede haber algo de nuestro componente como humanos, ¿no? Que somos agua y el agua con el agua siempre es mucho más fácil, ¿no? La asimilación. Sí, es lo que decía antes, ¿no? Del componente de la energía que lleva el agua, la medicina del agua. Y no obstante, también hay que decir que el agua en sí no nutre como el aceite, o sea que nuestra piel es permeable por algún motivo y el hidrolato no hidrata como pensamos, tonifica, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo a nivel interno, vía interna, es una hidratación total y es lo que dices tú, nos conecta con esa medicina del agua. Es una conexión total y es lo que comentaba al inicio, ¿no? De que es un elemento, además, que cada vez lo tenemos en el planeta más contaminado, aprovecho por Mm. comentarlo, es un componente muy, muy importante. El, ¿Vosotros qué el agua hidrolato. utilizáis para hacer un hidrolato? ¿Qué agua? Sí, Agua. mira, eso es una súper pregunta. Es una súper pregunta, porque el agua que nosotros usábamos antes, ¿no? Es el agua sobre todo de manantial, era un agua pues muy pura que íbamos a buscar a los Pirineos con el ambiente de cobre que tenemos allí, que evidentemente tiene ahí una energía y una memoria, ¿no? Que decimos espectacular y es esta... Bueno, hay que vigilar, ¿eh? Hay acuíferos contaminados, pero es verdad que los manantiales en el Pirineo están muy bien. ¿Qué pasa en el momento que tienes una actividad comercial con hidrolatos, que por el tema de ser alimentaria, la realidad es que tenemos que destilar con agua potable? Nosotros Ujú. tenemos un filtro y una ósmosis para limpiarla, para que no tenga nada de cloro, o sea, llega a lo que es el cloro, pero la descloramos, que no tenga evidentemente nada de cloro, y destilamos con esa agua, que aquí en este pueblo pues viene eso, viene de acuífero y de un embalse que hay cercano a través de tubos, ¿no? De conexión con un embalse que está más para el grado. O sea, Hombre, nos viene de estos dos. ya de por sí ese agua será bastante buena. O sea, como que abres, o sea, por ejemplo, aquí en Sí, Barcelona, abrir el grifo es como, ¿sabes? A ver, este agua. sí, Yo, por ejemplo, no bebo agua del grifo porque no me gusta el sabor, me da un poco de. Y mucha gente, ¿no? En Barcelona. Ahora sí sé que está haciendo mucho lo de la osmosis, pero depende de dónde vivas o tu situación personal, a lo mejor no lo haces, ¿no? En este momento. Pero claro, ahí ya claro. de por sí, en el pueblo ese, el agua ya tiene que ser mejor, mucho mejor. Y si encima luego le pasáis una osmosis, Sí, lo que pasa es que lo que comentaba, que como hay que clorarla porque sea potable, no interesan para nada, hay que destilar con cloro. Entonces lo que es que llega aquí el agua, digamos, desinfectada, pero en el momento que tú la cargas la caldera de vapor, como está la tapa abierta, y no está la planta, porque están separadas la planta, y es por arrastre de vapor con caldera separada. En ese momento lo dejas un rato para que saque el vapor enseguida. Tenemos un margen que es adecuado para desinfectar, pero no es un agua clorada, que hay veces que abres el grifo y huele a cloro. sí. En este caso es muy flojita, lo necesario. Entonces, destilamos con esta agua, que es la que luego va al hidrolato, más el agua celular que hablaba que está en la planta. Ujú. Eso es una obligación que tenemos por industria, hablando de esto, el tema del hidrolato alimentario. Ahora me voy de una rama a otra. Tú sí me quieres redirigir, avisa, ¿eh? No, no, está bien. El, ya sabes que el nuestro es así siempre improvisado. Que eso que hablaba, ¿no? Del hidrolato alimentario. La gente nos pregunta muchísimo de, oye, ¿todos los hidrolatos se pueden consumir por vía interna, no? Y digo, no. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es, si tú destilas en casa, por ejemplo, lo que tienes que tener en cuenta es que la destilación la hagas bien y sobre todo que esa planta que estés destilando o ese producto orgánico sea comestible. Eso ya es lógica, sentido común. Eso es lo primero. O sea, no puede haber un hidrolato de una planta que no se consume. Es imposible. Y en segundo punto, si vas al mercado y vas a ver qué hidrolatos hay y encuentras, por ejemplo, los nuestros, lo que tienes que mirar es si en la etiqueta te pone que está destinado para alimentación. Te lo tiene que poner. Hasta ahora más o menos lo más común es encontrar como un aroma natural, preparación natural, como en nuestro caso, o como un food complement, complemento alimenticio. Eso lo veréis. Y en la etiqueta pondrá destinado a alimentación, la dosis. Tendráis esta información en el etiquetado. Ujú. Además, no todos lo ponen, pero nosotros lo ponemos para, pues eso, ¿no? Afirmar que tenemos un registro. Está aquí un numerito, no sé si Mm. lo ves en el tuyo. El Registro General de Sí, Sanidad de Empresas Alimentarias, sí. RGSA, que tiene un número ahí muy largo,
que es el que encontrarías en los huevos, en la leche, en cualquier producto alimentario, Mm, eso lo que dice ujú. es que este hidrolato tiene un registro alimentario. ¿Qué significa eso? ¿Le da calidad al producto? No. ¿Por qué? Porque puedes tener un hidrolato muerto, diluido, de súper muerto, que tenga registro porque la empresa que lo hace pues tiene el registro y punto. No da calidad. La calidad es todo lo que he dicho antes, la planta, el destilador, el mismo que le des, la técnica. Esto lo que le da es una seguridad alimentaria. Es decir, saber que esos productores del hidrolato están cumpliendo pues, unas condiciones pues, higiénicas del frasco, de si el frasco es apto para alimentaria, de si cuando salimos se puede contaminar el producto, de cuando estamos en el obrador que esté todo desinfectado. Es básicamente lo que te diría un registro alimentario de un hidrolato. De allí podríamos diferenciar el hidrolato que solo es, que va como ingrediente cosmético o el alimentario. ¿El alimentario es al mismo tiempo ingrediente cosmético? Claro que sí, porque evidentemente te lo puedes aplicar. Si te lo puedes comer con Seguro. más, Mejor. con más seguridad, te lo puedes poner en la piel. Es decir, es básicamente esto. Y de ahí vienen los diferentes usos que le podemos dar al hidrolato. Y esto es importante porque nos ha pasado de gente que conocemos, es que me he tomado por vía interna hidrolato de tal, que pone hidrolato y luego te das cuenta que ese hidrolato no es un auténtico hidrolato, bueno, no es alimentario, puede ser que no sea un auténtico hidrolato, otra cosa que puede pasar, que sea básicamente un tónico ya preparado con conservante. Es decir, Claro. un hidrolato es lo que sale por el alambique, punto pelota, no hay más, tiene que estar puro, íntegro, que tenga todo y que no tenga conservante. Tendrá una identificación que es el nombre botánico, te dirá, esto es lavándula híbrida, el nombre científico, la planta, la cantidad, lo puedes ver en tu frasco. Te dirá todas Yo tengo aquí el de estas Melisa, por informaciones. ejemplo. Tengo aquí el de Melisa, que es delicioso. Lo estoy tomando en el agua. En el agua, es que me Sí, encanta, ¿eh? En el agua es súper refrescante y me encanta. Y sí, pone todo, bueno, pone el tipo de, la parte destilada incluso, que se ha destilado, parte aérea. Eso quiere decir que es la parte, no tanto la raíz y, ¿no? Supongo. exacto. La melisa es importantísimo ver qué es lo que se destila porque puede cambiar totalmente el hidrolato si se destilan solo las flores, solo las ramas, antes de la floración, después, cambia totalmente el hidrolato. Es importantísimo saber cuál es la parte que ha sido destilada. La melisa, por ejemplo, decimos parte aérea porque es todo menos raíz. Vale. El tomillo, ya decimos rama en flor porque es cuando vamos al campo que el tomillo es de recolección silvestre. Sí, lo tengo Cortamos aquí la también. ramita. Dejamos 2, 4 dedos sí, y cortamos la ramita. Y el romero ponemos sumidad florida o florecida, que significa que de la rama es la parte más fresquita de arriba, con tallo, A hojas ver y si lo encuentro. flor. Es que se me ha borrado un poquito, creo, del uso, como los uso tanto. No veo la parte, pero Sí, bueno, seguro que cuando, como ya llevan un tiempo que están en la nevera. sí. Ese que tenías primero, Marta, es de la temporada 2019, porque he visto la etiqueta, y ese no ¿Este? estaba, aprovecho, a ver, dale un poco la vuelta. Ah, pone preparación, no, este es del año pasado. Fíjate, no pone Sí, preparación este es del año aromatizante pasado. natural. Este te lo compré el año Sí, pasado y todavía lo tengo. sí. Este Este solo lo lo compré podías el año usar pasado. como ingrediente y como tónico, ¿no? Que es la función que hablábamos que se conoce más. Tónicos faciales. Los hidrolatos, en el proceso este del ritual de cuidado, limpieza, belleza de cara, que sería el más básico. Luego hay 30.000 millones de modificaciones, pero sería lavar cara, ¿no? O sea, dejarla limpia, tonificar, hidratar. El hidrolato está en el medio, es el tónico. Todos los hidrolatos son desinfectantes, son ácidos, tienen un pH ácido, tampoco he hablado del pH, pero es importante. Son desinfectantes, antisépticos y además tonifican, o sea, son astringentes. Te dejan, no sé, mal dicho, te tensan, ¿no? Sí, Purifican, limpian poro. Cada uno más que, hay algunos más que otros, ¿eh? La salvia es la más lifting, no me gusta esa palabra, pero sería la más digamos, tonificante.
La melisa es más suave en cuanto a tónico, pues como cosmético, ¿no? Sería la melisa para pieles más sensibles, para niños, niñas más pequeñas. La melisa, una cosa curiosa es que en los baños de los peques, de los bebés, al igual que el Sí. aceite, decía que hay que siempre un profesional, fitoterapeuta, un profesional de la salud, el hidrolato por vía tópica, pocas contraindicaciones puede tener, por vía oral alguna, depende. La melisa sí que se le puede poner una cucharadita o dos en el baño, en los cubos, bueno, a no ser que en bañeras demasiada agua, ¿no? Pero en un cubo el bebé y le relaja en el agua mezclado, al mismo tiempo que lo La tienes ahí un melisa es muy rato en el agua. relajante, el olor y todo, también incluso a veces en la almohada, ¿no? En la almohada Sí, es del muy... niño. Es que tiene un olor tan sutil, o sea, son profundos pero sutiles, o sea, que no es aquello que como el aceite esencial que pones un par de gotas, aunque sea de lavanda, y estás oliendo lavanda hasta 3 días después. Sí, Huele mucho sí, más es verdad. fuerte. Aprovechando esto que dices del olor, el aroma no tiene nada que ver o sea, lo que es el olor al aroma, al sabor, son muy diferentes. Y ya el olor muchas veces no tiene nada que ver con su hermano, el aceite esencial, ni con la madre, que es la planta de donde viene, nada. Por ejemplo, los Hombre, lavandines, no sé cómo, un poquito se parece, algunos, un sí, poquito. Pero claro, algunos, el olor del aceite esencial de lavanda es muy, ostras, lavanda, lavanda. Y el hidrolato lavandín tiene como otros tonos, pero al final te queda un poco de lavanda. sí, claro, arrastra Pero es diferente. diferente. Si esperas el olor de la lavanda con agua, no lo encuentras exactamente. Pues yo me he No, acostumbrado, al principio te choca, porque esperas eso, conoces el aceite y esperas que el hidrolato tenga la misma nota olfativa y no es lo mismo. no siempre Pero es luego, la así. verdad, De nuestros idolatos, de nuestros idolatros, por ejemplo, el que menos se parece son los lavandines y vamos hasta el que más, yo diría que es el romero. Yo creo que el romero es el que mantiene más de nuestros idolatos el olor, ¿no? Que más parecido es a la planta de donde procede, sería el de romero. Todos son yo el concentradísimos, aceite, ¿eh? También. el de romero se parece mucho, ¿no? El hidrolato y el aceite. Sí. Perdón, el hidrolato y el... Vuestro aceite de romero con el hidrolato se parecen muchísimo. Uno como más sutil y el otro más pero se parecen mucho. Pero es que el aceite de romero es tan potente que yo digo, este bote no lo voy a gastar nunca, lo abro, lo huelo y lo vuelvo a cerrar porque es tanto olor que dices, sí, alguna vez lo diluyo y lo utilizo, pero la verdad es que es potentísimo, ¿eh? Si es algo por vía A mí me encanta. olfativa ya tienes suficiente. Sí, eso es verdad, me parece muchísimo. No en cuanto a todas las propiedades, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, si tenemos un dolor, una contractura enorme que no podemos ni movernos o debido a una lesión, pues una parte de nuestro cuerpo que nos duela, el aceite esencial, siempre diluido, no voy a hablar de aceites porque si no, pero que se aplica de otra forma, ¿eh? El hidrolato directamente, pero el aceite esencial no. Pero sí que el aceite esencial va a traspasar, o sea, es lo que comentábamos de la piel, ¿no? Y evidentemente te va a hacer un efecto analgésico, antiinflamatorio potente en musculatura. El hidrolato, lo que comentábamos por el tema de ser agua, no tendrá esa propiedad tan grande de muscular. Ahora bien, dolor de piel, tema de lo que hablábamos a nivel cosmético de pieles grasas, con tendencia al acné, aunque con acné es mejor el tomillo. Pieles, a veces castigadas, que también la siempre vivas mejor, ¿no? Pero que le da como lo tonifica. Es el romero, digamos que además lo que hace es activar un poco la circulación sanguínea y mover grasas en su justa medida, es lipolítico. Claro, el hidrolato mucho menos que el aceite, ¿eh? ¿Cómo notaremos estas propiedades más intensamente? En vía oral en el caso del hidrolato. En lo que hablábamos, ¿no? Del tema del lipolítico, las digestiones pesadas, por ejemplo, después de Navidades, ¿no? Que comimos un montón. Yo me hice un protocolo que me puse en una botella de agua de litro, me puse la cucharada, que son las dosis que ponen aquí, que son las alimentarias, me puse una cucharada de hidrolato de romero y me lo fui bebiendo durante una novena. Pues me fue genial para un poco limpiar, ¿no? Como detox. Además que el romero es hepatoprotector, trabaja mucho a nivel de vesícula biliar, hígado. Bueno, y es lo que decía, que si habláramos de cada hidrolato de cada planta, yo creo que sería un monográfico de toda la hora.
pero vamos, más o Ya. menos que cada uno tiene su propiedad, tanto por vía interna como externa. Externa es un espectacular tónico. Ah, y muy bueno para pérdida de cabello, caspas, dermatitis seborreicas, tiene muchísimos usos. Y es una planta Yo cuando muy, me muy ducho potente. utilizo el de, no sé, a lo mejor ahora, pero no sé por qué, utilizo el de Siempre Viva. Parece que le da como Sí, más brillo y como más, el pelo como que se queda más, el frizz te lo quita y se te queda como más el de Siempre Viva. Que tiene sí. un olor muy particular el de Siempre Viva, ¿eh? Es como un Es muy mimbre o... agradable. Total. Sí, mira, nos han dicho de todo, que se parece gente que le parece a melaza, otros a mimbre, otros a caña. Y una vez una persona no le gustó nada porque es lo que comentaba, la siempre vivas nuestro hidrolato con más personalidad porque os puede gustar mucho o crearte al principio una especie de animadversión, ¿no? La siempre viva es, no sé si tengo por aquí, mira, flor de A ver papel, la es esta planta. plantita que vemos un montón, ¿no? Sobre todo en las cunetas, por aquí hay muchísimo en Monte Bajo. Bueno, Eh, es una planta que es la flor de papel también porque tiene como, se queda como un papel, es muy usada para hacer ramitos que para duran todo el año. decoraciones, ¿no? Pero no es la Para, mimosa, ¿no? sí, No es la mimosa, ¿no? Se no, parece, no, pero no es. no. Mira, tienes suerte, Marta. Jolín. El otro día me regalaron una mimosa, fijaros, es más, no tiene nada que ver. A la mimosa, si te fijas, es un árbol y esto es una plantita. No Ah, sé si lo ves. Bueno, está un sí. poco ya. Además, eso son las bolas, son más así, como más. Sí, es que La siempre viva, ahora a ver, lo miro si es de recolección o es de vuestra finca. esta es de Es de vuestra cultivo. finca, de cultivo, sí. Es de cultivo agroecológico, que hacemos permacultura, agricultura regenerativa, agricultura ecológica. Lo que pasa que aún no tenemos sello, estamos en conversión, estamos en la certificación de Aragón, lo tendremos en Mm. breve el sello. Y es de cultivo porque la otra, que no es esta, es otra, hay una siempre viva que es hermana, no es la misma especie y no es suficiente. Entonces es súper importante que cuando te hagas una recolección silvestre sea algo beneficioso para el ecosistema, no al contrario. Si no hay suficiente mancha vegetal para recolectar y que esa población tenga resiliencia y pueda volver a regenerarse, no se tiene que destilar. Entonces no hay suficiente en estado silvestre y la cultivamos. Eso es muy importante. Y la siempreviva, como comentabas, es una planta que da, hay un hidrolato que da un montón, es muy cálido en la piel, es de los mejores regenerantes antioxidantes que hay para tema de piel pues sensible, madura, arrugas, bueno, es una pasada, es de los mejores que tenemos y es el único, como curiosidad, que nosotras cosechamos. Es súper dura la recolección porque a pleno sol, por ejemplo, el romero y el tomillo o los lavandines vamos a primera hora de la mañana, pero la Ujú. siempreviva, por experiencia propia y por bibliografía, y que estamos en comunidades de destiladores de otros países del mundo, se ha comprobado que das un máximo potencial terapéutico cosmético cuando lo recolectas bajo, o sea, tipo a partir de las 12, 11, que no es lo más común en las plantas. Y es de verano. Significa que claro que es cálido, yo lo digo siempre como análogos. Yo cuando lo estoy cogiendo paso muchísimo calor. De hecho, vamos en manga larga para no quemarnos. Y un poco Ay. esto. O sea que la Sí. recolectáis Sí, esta en pleno verano, agosto, julio y encima mediodía. agosto, más o Agosto. menos. Bueno, que según el año, porque se está adelantando el cambio climático y tal, la verdad que cada vez es todo más sopresivo, no es muy difícil organizar. Si comparamos los datos de 2019 y 2020, el 2020 ya se adelantó y este creemos que va a ser aún más rápido, o sea, antes. Es un poco difícil, pero bueno, hay que adaptarse nosotros a la naturaleza, ¿no? No al revés. Y luego hay que hacer un pensamiento, ¿no? De qué está pasando si pone todas estas locuras que nos rodean. Pero bueno, quería, que ahora lo acabo de pensar, antes que comentábamos lo de los bebés, que me he dejado de comentar que tanto con bebés como con niños, niñas y personas, es súper importante que cuando tú tengas intención de usar un hidrolato, de alguna forma le preguntes a la persona, ¿no? Es decir,
a través del olfato. O sea, al bebé tú le pones primero la cucharadita, no aquí pegada, así lejos, y tú verás su expresión. Si hace tipo, esto no me gusta, pues no lo apliques en el agua. O sea, no habrá nadie mejor, ¿no?, que él o ella para saberlo. Y es una forma de muchas veces identificar qué hidrolato te irá mejor y cuál no tanto. Tenemos también, hemos hablado un poco del uso más cosmético tópico, también el vía oral, en la alimentación. Luego está, pues, inhalaciones, olfacciones. El simple hecho a nivel emocional, ¿no?, de poner una pulverización en el ambiente y olerla, ¿no? Inhalación podría ser o aromatización en plan difusor del espacio. O lo puedes poner, por ejemplo, para olfacción en un difusor de estos de ultrasonidos, Silvia, igual que el aceite ahora te esencial. estoy oyendo muy bien. Se está Vale, entrecortando. si no me pongo los Pero no pasa cascos. nada, ¿eh? Es el internet. Sí, sí, sí. No, no, los cascos no A creo que ver sea, es el internet. ¿Y ahora? Ahora mejor, habla ahora, aprovecha. Vale. Ha pasado un pájaro y se ha perdido. Es Pues que, no sé dónde os habéis quedado. Bueno, comentaba que también, por ejemplo, se pueden hacer baos o en difusión. El bao, el típico bao que haces, ¿no?, que se hacía muchas veces con hojas de eucalipto. Precisamente hay muchas plantas, ¿no?, que usamos sí, el eucalipto. Pues puedes sustituir lo que es la planta seca en unas cucharadas. Tienes mucho más margen que un aceite esencial, evidentemente, en una olla con agua, ¿no? La típica de ponerte la toalla y, digamos, inhalar el vaho, ¿no? A nivel respiratorio, va muy bien el romero. El tomillo también, pero como el tomillo es bastante potente, hay que cuidar también de los ojos, porque aunque los hidrolatos decimos que son seguros, si tú te los has puesto cantidad en una olla con mucho vaho, el timón que sí que tiene el hidrolato de tomillo podría, pues, empezar a irritarte, ¿no? Que es dermocáfico todos los ojos. el tomillo para hacer baos con el tema de los ojos te los tendrías que tapar o algo, ¿no? Es que Sí, o poner muy se poca corta un cantidad. poco. Sí. Ahora, a ver, que no se te ve. Vale. Ah, mira, Aragonea, por aquí. Hola, ¿qué tal? Por aquí se te oye, pero no se te ve nítida. Vale. Dice, por aquí se te oye, pero no te se ve nítida. Bueno, si al menos se oye, Ahora, ¿se me ve? Si bueno. alguien. Sí. Bueno, Nítida supongo yo no te que. veo desde, pero bueno, tú sigue hablando y lo que pueda llegar, llegará y lo que no, pues nada. No sé si alguien de por Vale, aquí tiene pues. alguna pregunta que veo que a lo mejor tenga ganas de hacerte, alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero. De momento no. No sé si han dicho, no me he fijado mucho si tenéis más preguntas de antes, ¿no? Porque yo no veo muy bien Yo he ido las mirando, ¿eh? Yo he preguntas. ido mirando. El hidrolato de Pues romero como mira, tónico es espectacular. regular, tranquila, se te ve borroso. Pues mira, como el hidrolato, ¿no? Que, bueno, se llama aprovecho por eso, ¿no? El lato viene del Se te francés oye muy y bien, LED, no sé, que es lo importante. pero Vale, pues ya pixelada. está. ¿Te oyen bien? No, sí, pues eso. Pues nada, como decía, como el hidrolato, ¿no? Que se llama hidrolato por el tema de que cuando lo acabas de destilar parece una sustancia lechosa. Luego ya está, ¿eh? Se vuelve translúcida, pero viene Ah, de allí. sí. Eh, sí, hidro, agua, No. griego-latín, hay Sí, discrepancia. Y lato, no sé francés, lo sé leer, pero no hablar, de latte. Bueno, en bueno, francés, sí, como o leche, ¿no? lato, sí. Y el tema es de por eso, ese borroso. Mira, aquí una pregunta, ¿siempre deben guardarse los...? No, es lo que decía de que el hecho de que se guarde en la nevera en nuestro caso es porque al ser alimentario te aseguras de que evidentemente no habrá ningún tipo de contaminación. Pero los hidrolatos bien cerrados en el exterior también aguantan. Es más, si por ejemplo tienes un hidrolato de litro o de 250 que quieres usar como tónico, por ejemplo, o como loción capilar, lo bueno es, coges un vaso, o sea, un frasco con spray más pequeñito, lo que sea de cristal, si puede ser, no pasamos de los plásticos, con pulverizador, lo rellenas, lo dejas en el lavabo y te va a aguantar el tiempo que lo uses.
Lo que sí que es verdad que lo que es el frasco grande, mejor dejarlo en la nevera porque se asegura que se van a mantener mejor. Es por el tema de que son alimentarios. De hecho, cuando no están abiertos, la temperatura más o menos óptima de 10 a 13 grados, en la oscuridad, sin luz directa, para que no se oxiden, en lugar fresco, sin humedad, sería más o menos las condiciones. Una vez abierto, pues en nevera porque es alimentaria. Pero te aguantaría, sí, te aguantaría evidentemente fuera, pero dentro. Lo mismo que decíamos de 15 días, que no son 15 días, y esto por fin este año ya lo vamos a regular. Como la fecha digamos, de consumo preferente, que también es más corta de la realidad, pero bueno, es que parece una tontería, pero hay un montón de legislaciones para cumplir, que a veces decimos que los artesanos y artesanas de hoy en día no tienen nada que ver con las artesanas de la época de nuestros abuelos, no. O Y sea que tanto. no creo que tuvieran que poner tanto. Es otra realidad. Romero, cada día lo Dicen tengo claro, que, gracias. Sí. también te dicen que una clase magistral, que muchas gracias. Es verdad que nos Pues estás mira, explicando todo súper bien y, y aclarando todas las dudas, ¿no? Porque es muy desconocido el hidrolato. Yo creo que yo sí, cuando me hablaron la primera vez del hidrolato, yo pensé, sí, esto, el agua de rosas, ¿no? Es como el tónico aquel y ahí el agua de es, las pues, abuelas. sí, Sí, otra cosa, mira, otra cosa que se me ocurre importante, antes hemos hablado de la calidad, luego de diferenciar un alimentario de uno que no lo es. Otro tema, el nombre. El nombre nos vamos a encontrar o en el mercado una multitud de nombres, agua floral, agua esencial, agua herbal, agua destilada herbal. Hay un montón de sinónimos, falsos sinónimos. A nosotros nos gusta usar hidrolato porque es el que refleja el nombre auténtico del componente, de la sustancia, ¿no? Del extracto. Me encanta a nivel romántico agua esencial. Yo a veces las llamo agua esenciales verdaderas porque puedes encontrar en el mercado algo que ponga agua esencial y en el fondo sea agua destilada con a lo mejor algún tipo de sublizante, aceites esenciales. O le han añadido aromas sintéticos. Hay que ir con mucho cuidado porque puedes encontrar falsos hidrolatos por todas partes. De hecho, como la palabra hidrolato no está registrada, claro, tú puedes ver hidrolato, hay que dar la vuelta y tú verás, si por ejemplo pone ingredientes, pone, pues consiste en el hidrolato de rosas más, yo qué sé, alcohol etílico ya, o aceite de pomelo, lo que sea. Será un hidrolato que está basado como, o sea, un tónico, o sea, un será de tónico, uso cosmético, claro. pero no es un hidrolato, ya se ha hecho un tónico, se ha formulado una fórmula, no es un hidrolato puro, que es lo que sale de la destilación de un alambique. Lo que sale de la No sé si destilación de una planta es 100% la planta, es 100% hidrolato, sí, sin es ningún 100% el añadido. hidrolato. Sin nada, sin conservantes, nada, eso es un hidrolato puro. Un proyecto Nos precioso, preguntan gracias un Aragonea. proyecto precioso. ¿Con qué Mira, yo te lo iba a preguntar también. A ver si nos chivas con qué producto próximo nos vais a sorprender. Pues estamos con el pino, porque nos encantan las arbóreas, hay un potencial tremendo, el pino es un árbol que me encanta, igual que el ciprés y el abeto. El ciprés va a ser un proyecto más a medio plazo y este año empezamos con pinos y con abetos. Y esto es un proyecto interesante porque es pionero porque no es como lo hacemos hasta ahora, ¿no? Que ya sabéis que nuestra recolección es autorizada, significa que, bueno, que pedimos unos permisos al Departamento de Desarrollo, a los forestales de aquí, tenemos contrato con los propietarios, está todo autorizado y sostenible. Esta es un poco diferente porque es un proyecto piloto que les propusimos a los forestales, a los APN de Aragón, que es el aprovechamiento de los restos de poda forestales controladas. Es decir, los forestales, todas las comunidades autónomas, tienen unos trabajos de poda controlada, o hasta a veces no, de bosques, ¿no? Para limpiarlos. Muchas veces esa materia orgánica lo que se hace se tritura, que eso está muy bien, y se devuelve al suelo para que haga, pues, descomponga y cree suelo. En otros casos, porque no hay trituradora o porque no se puede, pues se tiene que quemar o no se hace nada. Entonces, es muy interesante ver
sí de ese residuo, mal dicho, pero el residuo vegetal podemos destilarlo y así es, bueno, es algo, es algo que yo como bióloga me costó mucho entender porque yo vengo de una enseñanza que era todo conservar, conservar, conservar y producir era algo malo, ¿no? Y me he dado cuenta que ni el blanco ni el negro, que en realidad si tú haces una recolección silvestre sostenible y le das valor al monte, no debería ser así, ¿eh? Pero si le das valor en ese, como producto, ¿no? Material, al mismo tiempo lo estás conservando. Porque creas, ¿no? Dices, ostras, pues lo que tengo aquí, no debería ser así, ¿eh? No debería ser que tú valores un bosque porque le sacas un producto, o sea, para nada. Pero en la realidad muchas veces pasa, ¿no? Que dices, ostras, valorizas el monte y la gente dice, ah, pues mira, lo que tenemos aquí también es bueno, que tenemos esa obsesión de pensar en que el árbol del té o el sándalo, que son potentísimos, evidentemente, es lo único que nos puede beneficiar. Y bueno, no es así. Yo creo que esto te lo comenté en la primera charla, de que estoy convencida, desde una visión biológica y holística y de todas las visiones, de que tenemos alrededor, a no ser que vivas en un ecosistema súper degradado, donde ya no crezca nada, que es a lo que vamos, por desgracia, a ver si lo Sí, paramos, pues tienes muchísimos recursos alrededor. O sea, los componentes del tomillo cuando destilas hay muchos compartidos con el árbol del té. Entonces, hay que volver un poco a esa tradición de lo que nos viene, ¿no? O sea, de las plantas que tenemos aquí alrededor. hombre, Sí, yo eso creo existe. que lo que dices tiene todo el sentido, ¿no? Que al final nosotros vivimos en un medio y en ese medio es abundante y tenemos lo suficiente como para sobrevivir, para curarnos, para alimentarnos, para todo. Entonces, a veces buscamos cosas muy exóticas que no están mal y no pasa nada, ¿no? Y que también tenemos que experimentar, pero yo creo que darle valor a lo que tienes en el territorio, porque si en ese territorio se necesita eso, es porque es lo adecuado para Sí. todo el ecosistema, ¿no? Del territorio. No solo para los humanos, que no somos lo más importante del mundo, sino para todos. Sí, 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 exacto, exacto. Y bueno, es lo que siempre digo de que, aparte de lo que dices que tienes 100% razón, de que es importantísimo que las prácticas tanto de recolección como cultivo sean sostenibles y que mantengan el entorno donde estás, no lo contrario, porque nos ha pasado, pasa a veces, ¿no? Que hay grandes profesionales que son grandes profesionales a nivel terapéutico de cómo usar estos productos, pero a veces desconocen de dónde viene lo que usan. Y es tan diferente, o sea, es tan diferente comprar un producto de un sitio o de otro. Hay que ver qué hay detrás, ya no solo a nivel medioambiental, a nivel social. Los trabajadores, trabajadoras de ese proyecto tienen un sueldo digno, hay una explotación de un bosque tal injustificada, se está destruyendo, ¿no? El hábitat forestal o natural de esa región. Son preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Y el hidrolato, indirectamente, También nos enseña. no solo con esto, sino cuando compramos, pues nuestra compra diaria, la fruta, la verdura, si consumes carne, la carne que consumes, todo. Exacto, sí, todo hay que saber el origen. De hecho, eso una vez hice una publicación en Instagram porque el hidrolato nos enseña mucho de sostenibilidad indirecta. Es porque, claro, está súper bien porque últimamente hay mucha conciencia de los aceites esenciales que hay que usarlos para lo que hay que usar. O sea, no hay que usar aceite esencial para fregar el suelo. ¿Sabes la cantidad de planta que hay en ese aceite esencial? Lo veo exagerado, usa otro producto, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú indagas en el proyecto y coges conciencia, ves hasta el origen, a la tierra. ¿Cuál es el agricultor y la agricultora y cómo lo destilan? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando destilamos, es verdad que de la planta le sacas un rendimiento muy limitado de aceite esencial, pero le sacas litros de hidrolato. Entonces, si tú calculas, no le sacas tan poco porcentaje de agua a la planta. Le sacas algo que merece la pena. Estás extrayendo hidrolato más aceite esencial. Ya no son pocos mililitros de destilado por muchos kilos de planta. Se aumenta. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer así? Toda esa materia que hemos destilado la devolvemos al campo para que se descomponga y cree nutrientes, se integre en el suelo y es el ciclo, ¿no? De esa forma no extraemos ni un 5% no hay los outputs, ¿no? Que son tan determinantes para saber si un proyecto es sostenible. Es muy pequeño. O sea, en el fondo es sostenible. Y el hidrolato nos habla de ello.
El hidrolato, pensar también que hay muchos hidrolatos en el mercado que son subproductos. No es que lo sean, es que los tratan como subproductos. Es decir, que la destilería, ¿no? Lo que hace es destilar para solo obtener aceite esencial, que es lo caro, y el hidrolato dicen, bueno, como se ha puesto de moda y ahora la gente habla de hidrolaterapia, hidrolatos y tal, pues voy a poner en un frasquito lo que me sale de hidrolato y lo vendo. Eso en realidad puede ser un hidrolato que está muerto, como comentaba al inicio, y que no valga para nada. Hay que tener en cuenta que no es un subproducto. No es algo que tú dices, bueno, lo que me sale de agua lo envaso y punto. Tienes que, como comentaba, ¿no? Gestionarlo de forma diferente y destilarlo teniendo en conciencia el hidrolato y haciéndolo bueno, de calidad. Concentrado. Hay una regla que dice de 1 kilo de planta, 1 litro de hidrolato. Pues eso es una regla que tampoco hay que seguir al pie de la letra, porque nosotros si hacemos un ratio aún más pequeño, o sea, hay más en 1 litro de hidrolato, está mucho más concentrado en más planta. Hablamos de 0,36, 0,50, que son concentradísimos. Eso también que implica que hay que conocer el hidrolato porque hay gente que nos llama y nos dice, he probado el hidrolato romero y es que me tengo que poner muy poco porque enseguida ya la comida me sabe a romero como si estuviera en el monte. Y digo, claro, es que a lo mejor estabas acostumbrada a hidrolatos que son muy diluidos, que en el fondo eso sí que es agua destilada con un subproducto de algo. Y eso es importante, ¿no? Un poco saber cómo diferenciar la calidad de los hidrolatos. Lo que pasa que a nivel de consumidor, cuando vas a comprar, ¿qué puedes pedir? Los análisis técnicos, fijarnos en todo esto que nos has dicho, si es alimentario, si no es alimentario, si tiene añadido algo más. Como Y, el proyecto, y el proyecto, primero, valorar el proyecto. lo más importante, la calidad de un proyecto es que se pueda visitar, sobre todo. O que llames y digas, oye, ¿me puedes mandar una foto de tu alambique? O, oye, ¿dónde envasas? Entonces, es verdad que no podemos hacer esto con todos los productos que consumimos, si es imposible, pero bueno, de ahí está la parte positiva, bien usada de las redes, que a veces seguir el proyecto, una página web bien hecha, que no la tenemos nosotros, por cierto, aún no está acabada. Allí, cuanto más información, mejor. Y es una cosa que nosotros siempre, siempre decimos. Hemos optado por una vía muy arriesgada porque encima lo hacemos en ecológico, técnicas bastante diferentes en el campo. Nos queremos especializar en botánica ibérica, no es una cuestión nacionalista, no es porque sea mejor que la que está en China o en la India, es porque está aquí, es local y es lo que Proximidad. comentaba al inicio. Mm. Y entonces lo importante es informar. Y sí que nos pasa, sobre todo profesionales que nos llaman y lo quieren saber todo. Y bueno, es verdad que te estás 3 horas al teléfono o les mandas correos kilométricos, pero es necesario que se pueda visitar. Si tú vendes un hidrolato de romero, pues ¿dónde está el romero? ¿No? En este caso es más difícil porque es de recolección silvestre. Pero ver dónde está la planta, el alambique, ¿no? Eso es sentido común. En hidrolatos es más difícil, pero en aceites, si una persona tiene un alambique casero, es imposible que pueda vender a lo largo del año 3 litros de aceite esencial de lavandín. No los tenemos ni nosotros con un alambique grande. Entonces hay que diferenciar entre los productos que son producidos por el mismo destilador, a poder ser ya, si es agricultor, agricultora mejor, y el reenvasado, que hay muchísimo, ¿eh? En los aceites aún más, pero en los hidrolatos hay mucho hidrolato reenvasado. ¿Eso es malo? No, porque es decir, pues eso, si lo puedes hacer, si es un reenvasado pues oficial y legal, pues es que claro que existe esa oferta, existen todos los productos que se venden. Ahora, lo importante es sobre todo no engañar a la gente. Lo que digo yo, el Instagram de pegatina, ¿no? Que a lo mejor es un proyecto que es de reenvasado y que perfectamente si lo dijeran, la gente confiaría en ellos y diría, pues lo entiendo, que tú no puedas dedicarte a todo. Pero a veces no, pones un alambique y pones un hidrolato y nos crea esa sensación de que eso es seguro, que es destilado y que es llegar al punto, ¿no? Al origen de cómo se hacen las cosas, sobre todo que sean visitables, que las personas te atiendan. Cuanta más documentación te pueda dar de todo, mucho mejor. Eso es importante. Sí, yo me Los acuerdo hidrolatos la comentaban, primera vez que yo contacté contigo me pasaste un email larguísimo, todas las fichas técnicas para que las mirara y bueno, y eso me dio mucha confianza. Luego ya llega el producto a tu casa porque el primer paso es comprar y más en el 2020 y ahora que pues
no te puedes acercar a los sitios y llega el producto y lo tienes entre las manos y te das cuenta que es muy buen producto. Sí, sí, la verdad que en el fondo, pues todo eso tiene una recompensa, ¿no? Que a veces decimos, no sé si nos hemos metido aquí en un mundo bastante complicado y no lo parece, pero, o sea, y no somos cosmética, ¿eh? Repito, sobre todo, porque hay mucha confusión, ¿no? Porque como son productos que se han usado, los que más han hablado de ellos siempre, aquí en España sobre todo, han sido laboratorios cosméticos porque los usan como ingredientes en sus formulaciones, solo pensamos que tiene esa función y no la tiene, ¿eh? Pero nos pasa que a veces, pues eso, que decimos que complicado, ¿no? Toda la legislación. Y lo que comentaba de las fichas, los hidrolatos, por ejemplo, nosotros, como es alimentaria, les tenemos que hacer, antes de ponerlo a la venta y periódicamente, unas analíticas microbiológicas que nos dicen si realmente pues, se ha contaminado o no se contamina. Y es que son valores que es que no se contamina nada. ¿Por qué? Porque están gestionados con mucha minuciosidad, una vez destilados, los filtramos, es muy importante que no quede materia orgánica, que se pueda después descomponer, el frasco que está esterilizado, entonces todo ello suma. Y nos hemos quedado alucinando porque tienen muchísima vida útil y no se contaminan prácticamente. O sea que también es por su concentración, menos, menos componente antibacteriano habrá allí y se contaminará más que en uno más concentrado. Sería así. Y no me quiero dejar, porque ya creo que ya hemos pasado una hora, el tema alimentario. ¿Qué hacemos, Sí, Marta? No sé, ¿qué venga, 5 hago? minutitos, ¿Lo ¿no? dejamos Que es muy aquí? importante. ¿Sí? Ostras, es que de ver No, que no, te lo dije explícanos un poquito una hora. más. Sí. Explícanos 5 minutitos más, Es, ¿no? es muy Yo difícil creo que contar sí. todo. Es Bueno, imposible. O puedes sea, me he venir dejado un otro día montón a de contar cosas. más. Puedes venir, pero cuéntanos Sí. un poquito del tema alimentario más. Sí, rápidamente Que a mí que, me que el, apasiona, me apasiona. Yo no voy a cogerte tiempo, pero a mí me apasiona. Yo estoy probando todo. Sí, 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 que son, bueno, son aromas naturales que podemos añadir en esta receta o en bebidas y además le aportamos, ¿no? Ese efecto beneficioso, ¿no? Que tiene el hidrolato en sí, la planta. Entonces, hay un montón de combinaciones, tanto en el momento que estás haciendo la comida como una vez servida. Por ejemplo, las ensaladas, tú puedes, si te gusta el romero, el tomillo, la siempre viva, una vez tengas la ensalada, por ejemplo, con el formato de spray, le tiras un par de pulverizaciones o tres, según el gusto. Y eso es subjetivo. Una cosa es el efecto que le quieras, que con dos pulverizaciones será mínimo. En ese caso será simplemente un valor aromático. Es el que más te guste, ¿no? En cuanto a bebidas, lo que hablábamos de los protocolos también relacionados, no solo con agua, en zumos. Yo insisto, pero bueno, es alucinante. La combinación de ciertas frutas con hidrolato es que le Son cambia. Yo siempre espectaculares. digo el mismo. Sí, la gente no lo, a veces hay algunas que no gustan, ¿eh? Hay algunas que pueden ser un poco. El otro día me dio por probar limón con santolina y a mí no me cuadró, por ejemplo, ¿no? Pero el romero con manzana, para mí es el top one, siempre lo nombro, le da un gusto y unas propiedades, o sea, es alucinante. El tema en recetas, por ejemplo, en sopas, cremas vegetales, no es lo mismo que la planta seca, no es lo mismo que la infusión, pero se acerca. Sería más parecido a la infusión que en un aceite esencial, pero no es una infusión, no es lo mismo que si te haces una infusión. Y le da un aroma muy característico. Lo que hay que ponerlo es, por ejemplo, si se está haciendo una sopa o una crema, no al principio a la mitad de la receta, hay que ponerlo casi al final, porque si no se te evapora en un segundo, ¿no? En pastelería sí Yo que es esto verdad que hay que. yo en las sopas lo he hecho ya cuando la he servido en el plato, dos pulsaciones de, por ejemplo, el tomillo. En invierno a una sopa de verduras y para entrar en calor y así, con el tomillo, el romero también, si haces verduras al Sí, horno y luego las sacas, las pones en el plato y ya utilizas el romero. Es espectacular, sí. espectacular. Y también lo que tú dices, experimentar, ¿no? Que cada uno sepa lo que le gusta, los sabores y combinarlos. Con yogures, con aguas aromatizadas, que luego ahí entramos en los protocolos que hablábamos, ¿no? De cuando te empiezas a sentir constipado, el tomillo, bueno, ahí es la función terapéutica.
se puede hacer un montón de cosas. En cubitos, por ejemplo, en cubitos, se puede hacer cubitos para verano diluidos y luego se mezclan. En coctelería se puede jugar con bebidas alcohólicas. Pues eso, Está yo súper tengo bien. una amiga que le encanta el gin tonic y hace gin tonic de melisa. Pues le encanta, de hidrolato de melisa. Entonces, pues eso, se puede sustituir el hidrolato en el componente acuoso, o sea, en el agua que pondrías en la receta o en la preparación. Y sería una forma de consumirlo. Es espectacular y un montón. En la bechamel se pueden hacer cremas pulverizadas encima tanto de carne como de pescado. O sea, que da muchísimo, muchísimo juego. Sí. Seguro que me dejo opciones, pero en las vinagretas, o sea, que hay muchísimas recetas y iré sacando más para dar un poco de opciones. Y Y es una el pasada. lavandín, por ejemplo, para hacerte una infusión así calmante, o la melisa también, la utilizo yo mucho. Para, pues si Sí. te haces un rooibos, por ejemplo, que es ya de por sí calmante y tal, para dormir, y le echas un par de pulverizaciones, espectacular, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, puede ser tanto como auxiliar a una infusión que tengas preparada, como sigo diciendo que no es lo mismo. Cada extracto que le saquemos de una planta no es lo mismo un aceite esencial que un hidrolato, que la planta seca, que un extracto, pues no sé, un oleato. Es diferente. Pero dentro de los parecidos, el hidrolato sería lo más parecido a una infusión, no siendo lo mismo. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una infusión y nos falta tal planta, pues podemos usar el hidrolato, que no será exactamente lo mismo que la planta seca, evidentemente, pero tendrá sus propiedades. Tanto como auxiliar, quieres hacer, por ejemplo, tomillo con melisa. Tienes la planta de tomillo, te falta la melisa, pero tienes hidrolato. Como completa, yo realmente es eso, muchas veces caliento agua y luego me hago mi infusión de hidrolato, no sé qué nombre ponerle, hidrofusión, mira, se me acaba de ocurrir ahora, no sé, y la verdad que es una barbaridad. Tanto bebido como ya lo que he contado antes, ¿no? Que también no, así pensando, bueno, ojalá algún día hagamos uno de cada hidrolato, pero también tienen el tema de los enjuagues bucales que te comentaba, sobre todo romero, tomillo y salvia. Y las pulverizaciones directas en garganta, por ejemplo, el tomillo o siempre viva, cuando estamos empezando a notar que nos La constipamos. siempre O viva sea también que serviría, porque yo he utilizado el tomillo cuando me noto la garganta, que yo lo noto antes de que llegue a, ¿sabes? Ya es como un punto y digo, uy, me tengo que tomar algo. Entonces ya empiezo a poner, a utilizar todo lo que tengo por casa, homeopatía, no sé qué, hidrolato, aceite, todo lo que pillo, porque luego cuando lo pillo me cuesta más. Entonces a veces lo puedo, con esto lo puedo frenar antes. Pero la siempre viva no la hacía como acción. de hecho, De hecho, ahora que comentabas esto, también aclarar que a veces no hay que mezclar tanto Ya, de... Sí, porque a veces pensamos, no, infusión... A ver, son plantas medicinales, evidentemente es un producto natural y es mucho más acorde a nuestro metabolismo, es mucho más seguro y tal, pero no significa que esté exento de contraindicaciones todo y de, digamos, reacciones entre diferentes plantas que te estás de tomando, interacciones, ¿no? Como una especie de interacciones, intoxicación exacto. herbal. Sí, que no hay que doparse cada día va a hacer infusiones, o sea, que todo en su justa medida. O sea, el agua también nos podemos morir por un equilibrio osmótico si viéramos muchísimo, o sea, que todo tiene su contraindicación, que tampoco hay que mezclar. Y en el tema, por ejemplo, los hidrolatos, los que tenemos nosotras, a nivel tópico ninguna y a nivel alimentario tampoco. Pero si por algún motivo, pues eso, la bebieras directamente y tal, contraindicación muy pequeña podría ser quizás la salvia, que sobre todo evitarla cuando se está embarazada, sobre todo, pero es que cuando se está embarazada, es que No se en realidad puede. también hay que mirar la infusión que te tomas, o sea, Sí. ya vigilas mucho lo que quieres, o sea, no es solo la cosa del hidrolato. Y quizás sí, el timote, el romero, el tomillo se llama más por los ojos que he comentado, pero el romero también es Y la siempre viva, potentillo. entonces sí, serviría también para el dolor de garganta cuando inicia. Sí, sí, pero es diferente que el tomillo y el romero también. Casi todos son lo que hablamos, ¿no? De antisépticos, son desinfectantes, pero el tema es que la siempre viva es más, ¿cómo lo diría? Cura heridas. Se dice que cura heridas Mm. tanto física, o sea, heridas físicas como sería el lavandín, como emocionales.
Si, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me empiezo a constipar, a veces, ¿sabes eso que escupes un poquito de sangre porque tienes irritada la garganta? O Notas que alguna la tienes... llaga, ¿no? O alguna llaga. Exacto, sí, para eso, pero para eso el tomillo iría mejor. Entonces, en ese momento me tiro la siempre, me calma y me da calidez. Y ya no me, digamos que está como cicatrizando las pequeñas heriditas de la garganta. El tomillo en sí, lo que hace es el efecto, ¿no? Es el efecto de perdonad, antibacteria, me están llamando. ¿Me oís ahí aún, no? Sí. Pues lo que comentaba, el tomillo sería la artillería pesada en caso de laringitis, faringitis. Una Mm. pulverización, o sea, en realidad es coger el tomillo, abrir boca y una pulverización. Y en realidad esto es potentísimo. Veréis que el tomillo es súper picante, bueno, es Picante. punzante. Es muy picante, ¿eh? Es Sí. bastante potente. No tenéis que encontrar vuestro hidrolato, ¿eh? Porque no todos los hidrolatos pueden gustar, es algo muy subjetivo, realmente. Mm. Es la función. Bueno, ya son y 10, ¿eh? Son las 4:10. Sí, sí, te he dejado de oír además. Espera. Vale, ¿me oyes? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me oyes, Sí, muy Silvia? bajito, pero bueno, sí te Vale, digo así, perfecto. no sé. Bueno, Silvia, Vale. pues muchas gracias por contarnos tantas cosas de los hidrolatos. Eres la enciclopedia del hidrolato. Tendrás que escribir un libro o hacernos un curso. No, aún, no, libro no, no. Yo creo que el libro hay que escribir, bueno, cuando ya llevas, o sea, cuando tu experiencia ya vamos, atómica, ¿no? Que ya sabes que a mí me cuesta mucho a veces porque siempre dudo de todo. Y eso es buenísimo. Nunca quedarse con una persona. El conocimiento no viene de un lado, viene de muchos. De allí que hay un montón de libros que si quieres, luego te mando, si la gente le interesa ver de qué libros hay de relatos potentes, que muchos de ellos son en literatura inglesa, ¿eh? Y otras francesa, pero bueno, hay ya bastante Si lo quieres, documentación. cuando lo publique el vídeo, si quieres, lo pones en los comentarios. Nos lo Sí, añades si quieres. sí. Y bueno, yo creo que también va a ser una cosa, hay ya profesionales que ya se están, bueno, hay ya profesionales a nivel español, que es más difícil, que ya saben muchísimo y que ya están un poco abriendo camino, ¿no? En el mundo de la terapia con hidrolatos y eso es súper, súper importante. Pues, pues sí, pues sí, Pues pues ya sí, está. pero tú sabes un montón, ¿eh? También sabes muchísimo y yo creo que es súper interesante todo lo que nos explicas y, y nada, ha sido un placer tenerte aquí, que nos expliques tanto sobre los hidrolatos. Yo estoy enamorada cada día más de los hidrolatos y los utilizo muchísimo y, y es un placer tener personas como vosotros detrás de este proyecto, que sabemos que estáis cuidando la naturaleza, que mimáis el producto y que mimáis al cliente a tope y eso es súper necesario y súper importante. Pues me alegro que lo veas así y nada, encantada de estar contigo y sobre todo de visibilizar todo, ¿no? Que a veces hablábamos de que hay una parte muy bonita en los proyectos, pero por favor también hay que ver lo que hay en profundidad porque siempre digo lo mismo, pero somos muchas artesanas y artesanos con proyectos que nos cuesta muchísimo tirar para adelante porque hay muchísimo trabajo que no se ve. Y eso siempre lo digo, ¿no? Porque hay que valorarlo. Buscar en todo, en cosmética, alimentación, buscar esos proyectos allí donde estéis. Eso haremos y eso estamos haciendo. Hacia eso vamos. Pues muy bien, Bueno, Silvia, genial. un abrazo. Nos Un vemos otro abrazo muy día. grande. Otro día preparamos otra Venga, va, charla. hacemos otra otro día. ¿Vale? Sí. Venga, un Hasta luego. beso. Venga, adeu, adeu. Chao. Chao.